es lo que les repito, el principio de conservación de energía, si no es que la energía se pierda y ya no exista, ¿no es cierto? Simplemente la energía se convirtió en cantidad de movimiento y por eso la materia se desplazó. Y ese desplazamiento es lo que hace que la energía se vaya atenuando. En la medida que las masas se van desplazando, pues tarde o temprano van a dejar de ¿qué? De desplazarse. ¿Por qué razón? Porque van a disipar completamente toda esa energía. Esa forma característica de desplazamiento en el cual el patrón de ondas de superficie, armónicas, senoidales, cosenoidales se va atenuando, pues simplemente me da una forma característica de desplazamiento de la materia que hemos llamado vibración. ¿Por qué razón? Porque no es que yo tenga compresiones. No, tengo compresión, ¿sí? La materia se comprime y después se relaja. Y entonces el esfuerzo de compresión se convierte en tensión. Y es por eso que ese patrón continuo de compresión, tensión, significa que la materia empieza a oscilar. A ese parámetro que define el movimiento de la materia como consecuencia de la disipación de energía, llamado periodo. Y todas las materias tienen una forma de vibrar diferente dependiendo de su rigidez, dependiendo de su condición física y dependiendo de cómo disipa la energía. El conocer eso, porque a final de cuentas, les repito, todo eso fue medido, y el convertir la energía, que es un término de segundo orden, a un término de desplazamiento, que es un término de primer orden, para eso, miren, para eso sí hay ecuaciones matemáticas, para eso sí hay métodos numéricos. O sea, sí hay métodos numéricos en el cual yo a través de ecuaciones diferenciales de segundo grado puedo convertir esa ecuación de segundo grado, que es energía, y que es una aceleración, porque el parámetro de la energía en este mundo es aceleración. Entonces, lo que yo necesito es convertir esa aceleración a la respuesta física que produce. Y la respuesta física que produce esa aceleración como intensidad del sismo, pues visiblemente se ve en desplazamiento de materia. Y para eso sí hay ecuaciones constitutivas, para eso sí hay elementos numéricos. Lo único que necesito es conocer, jóvenes, la intensidad de la aceleración, ¿sí? Para que después, conociendo la rigidez del medio, porque si yo conozco la rigidez del medio, entonces puedo convertir, jóvenes, el término de segundo orden, que es aceleración, a un término de primer orden, que es desplazamiento. Y entonces, conociendo el fenómeno de la intensidad de la energía y conociendo la respuesta de la materia, que es su rigidez, entonces puedo establecer cómo se mueve la materia y puedo cuantificar el parámetro de desplazamiento de la materia, que hemos llamado periodo. Eso es lo que hemos hecho, o sea, el conocimiento nos ha llevado a todo eso. Y es por eso que hoy en día podemos diseñar los efectos que produce un sismo. Pero para poder diseñar esos efectos del sismo necesito conocer el sismo, es decir, necesito conocer la energía. Pero no la energía donde se originó, porque eso se mide con... Hay una escala que mide esa energía, hay una escala de Richter que dice cuánto fue energía. No me interesa esa energía. Me interesa la energía que tengo aquí exactamente donde estoy. Y eso, de que la energía se originó aquí y yo la quiero acá, eso es lo que no podemos predecir. Eso es lo que nuestros métodos numéricos no nos dan. Eso es lo que está afectado por una infinidad de variables que hoy en día no tienen una forma cuantitativa de evaluar, de predecir y de modelar. A esa parte, ¿sí? En el cual nuestras ecuaciones no pueden ser una herramienta confiable para poder evaluar el fenómeno físico, pues tiene que ver, jóvenes, con la discontinuidad que tiene el medio y por la infinidad de variables que afectan esa discontinuidad. Por esa razón, medimos la respuesta, es decir, por esa razón no medimos el sismo. Bueno, sí lo medimos, porque al final de cuentas es algo que se mide. Sí se mide la intensidad del sismo en el origen, pero a mí lo que me interesa, jóvenes, es la energía en el destino. Y eso es lo que hemos medido, eso es lo que se ha medido y eso es lo que comúnmente los países hacen en cuanto a la actividad sísmica.
En México particularmente, esa medición, jóvenes, empezó a partir del año 1957, en el cual se instalaron los primeros medidores de energía como cantidad de movimiento, y medíamos la cantidad de movimiento, no medíamos la energía. De esa manera se instalaron las primeras estaciones sismógrafas en el país. Un sismógrafo simplemente es un traductor de movimiento que convierte la energía a cantidad de movimiento a través de medir la oscilación de la materia por medio de un sensor. A ese sensor lo llamamos geófono. Ese geófono comúnmente se coloca inmerso en la materia, y cuando se da el fenómeno, pues la materia, al moverse, mueve el geófono. Dentro del geófono hay una bobina eléctrica que genera un campo magnético con respecto a las paredes del geófono, ¿sí? Si la bobina empieza a moverse, pues entonces la distancia entre las paredes y la bobina cambia el campo magnético, y entonces eso registra la oscilación. Esa señal magnética de ese campo eléctrico viaja a través de una fibra óptica y llega hasta el traductor, que es la consola del sismógrafo, que está midiendo cómo se está mitigando la energía y cómo se da la cantidad de movimiento, y mide las ondas, mide la velocidad de onda. Y es lo que hacen un sismógrafo o un acelerógrafo, miden la intensidad de ese evento como cantidad de movimiento. Pues para que yo pueda diseñar la repercusión de un sismo, necesito convertir la cantidad de movimiento a energía, es decir, necesito convertir el componente vectorial de velocidad a un componente de segundo orden, que es aceleración. A ese componente de aceleración como respuesta dinámica del sitio la hemos llamado aceleración espectral de respuesta dinámica. Que esa aceleración espectral de respuesta dinámica del sitio simplemente me está diciendo qué tanta energía llegó exactamente al sitio donde lo estoy midiendo. Y comúnmente esa aceleración que estoy midiendo y que llegó al sitio siempre es menor que la aceleración de la gravedad del planeta. Y eso es lógico, porque si esa aceleración medida supera la aceleración del planeta, pues simplemente el evento es tan grande que está moviendo el planeta, y eso nunca se va a dar. Y no porque tiemble en China, nosotros nos movemos. Aquí en México, ¿no? Eso no es cierto. O sea, todo evento sísmico manifestado como energía y cuantificado como aceleración, simple y sencillamente es un movimiento que define cómo se propaga la energía bajo una energía menor a la que tiene el planeta, y por el cual el planeta está en equilibrio. Por lo tanto, esa energía que nosotros obtenemos y que podemos cuantificar ahora sí, si hemos medido el fenómeno, y sí tenemos métodos numéricos para cuantificar eso, siempre y cuando el fenómeno, es decir, necesitamos el espectro sísmico medido de un sismógrafo o de un acelerógrafo, para que yo la cantidad de movimiento del componente vectorial de velocidad la convierta según la rigidez de la materia y según la forma de la estructura, yo la convierta en aceleración. Pues esa aceleración de respuesta dinámica del sitio simplemente es una fracción de la aceleración de la gravedad del planeta. A esa relación entre la aceleración de respuesta dinámica del sitio medida con respecto a la aceleración de la gravedad, a eso vulgarmente lo hemos llamado coeficiente sísmico. Si nosotros conocemos el coeficiente sísmico, entonces convertimos la energía a elementos mecánicos. De esa manera, hemos podido cuantificar el efecto que produce a nivel estructural un sismo. Porque si conozco el coeficiente sísmico y conozco la rigidez de la materia, es decir, conozco la solución estructural de la materia, y si sé que la estructura tiene cuántos niveles, cuántos entreclaros, cuántos entrepisos, y si sé que está formada de concreto armado, o si sé que está constituida por acero o perfiles laminados de acero, y sé cómo están amortiguados sus nodos en una solución reticular, si yo conozco eso, porque eso sí lo conozco, eso sí lo puedo cuantificar, eso sí lo puedo diseñar, y conozco ese coeficiente sísmico, entonces puedo cuantificar cómo se va a mover la estructura.
Y si sé cómo se va a mover la estructura, entonces la energía la puedo convertir a desplazamiento. Y el desplazamiento lo puedo convertir en momento y lo puedo convertir en cortante. Y si conozco cómo se desplaza la estructura, por la solución estructural que le di, por la materia que está constituida, por la forma en que yo permití el desplazamiento de los nodos bajo modos de amortiguamiento, pues entonces conozco el periodo de vibrado de la estructura. Y esos son los dos efectos cuantificables del sismo que me interesan como ingeniero civil: el coeficiente sísmico y el periodo dominante de la estructura. Si yo conozco esos dos efectos, los puedo cuantificar, los convierto a momento de volteo y lo convierto a cortante. Y entonces, si sé cuánto vale ese momento y sé cuánto vale ese cortante, pues entonces diseño la obra. Y puedo predecir que la obra no se colapse ante ese evento. Ojo, ante ese evento. El problema es que la naturaleza es tan caprichosa que no todos los eventos son iguales. Es decir, no porque mi estructura ya soportó un sismo con cierta magnitud generado en cierto sitio, no por esa razón puedo decir que va a ser estable permanentemente a través de toda su vida, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque lo que hemos aprendido también de la medición de ese fenómeno es que la respuesta dinámica del sitio de los materiales es totalmente diferente para diferentes eventos. Y es allí la incertidumbre que tenemos. La incertidumbre ante ese evento es tan grande que hoy en día, a pesar de la herramienta que tenemos, ¿sí?, no podemos garantizar que nuestras estructuras sean estables. Y no hay nadie que les pueda decir, ¿sabes qué? Es que sí, esto así, ¿sí? y tomando en cuenta todo esto, va a ser estable. No es cierto. Algún día se va a presentar un evento que salga totalmente de lo que hemos medido y respuesta totalmente diferente a lo que hemos predicho. Y eso sí es muy probable. Lo que hemos aprendido del sismo es que comúnmente tenemos periodos de retorno. Como toda acción accidental, hay periodos de retorno. Es decir, estamos esperando en cierto tiempo ciertos eventos con ciertas magnitudes y con ciertas respuestas, pero estamos esperando, no cuantificando ni prediciendo. No hay forma de hacerlo. Pero tampoco hay forma de garantizar que los eventos futuros que se den van a quedar dentro de los umbrales en el patrón que hemos medido. Y eso nos ha enseñado a diseñar. Es decir, no solamente nos ha enseñado a que el evento nos produce ciertos efectos que pueden ser cuantificados si es que tenemos el evento medido. Y claro, el evento medido, no por haber medido un evento, ya con eso conocemos todo el fenómeno físico, ¿no es cierto? Hay mucha incertidumbre también en lo que estamos midiendo. Como todos los días se están dando eventos, todos los días se mueven las placas, todos los días se lo hacen con cierta intensidad, que a la percepción del ser humano no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque comúnmente para que un sismo sea percibido por la sensibilidad humana, tiene que ser mayor a 6 grados de la escala de Richter. Pero todos los días se está moviendo, todos los días las placas se están moviendo, están liberando energía, todos los días está pasando el mismo fenómeno. Y eso sí lo detecta un geófono. El geófono es tan sensible que detecta elementos tan pequeños en magnitud y todos los días nos está diciendo cómo está variando la respuesta de los materiales y nos estamos dando cuenta que esa respuesta no es constante. Y entonces no es lo mismo que un día tengamos un evento en las costas de Guerrero con cierta intensidad a que las tengamos en la costa de Oaxaca o en las costas de Nayarit o en las costas de Jalisco. Eso nos ha enseñado el evento. Y entonces todo esto nos ha dicho, pues, el fenómeno es totalmente errático y totalmente cambiante, y lo que lo hace cambiante pues son las condiciones preexistentes de la naturaleza, de la conductibilidad de la materia, de la energía a través de la materia. Eso lo hemos aprendido. A tal grado que hemos establecido ciertos umbrales de diseño dentro de lo que hemos medido. Es decir,
Nosotros decimos, ¿sabes qué? A partir del 57 a la fecha, del 57 ahorita al